Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias ya al CIDI, al comité director del CIDI por la invitación y por la aceptación de este paper, de este proyecto. La idea es contar un poco rápidamente esta idea de Suprema de Fallo como ecosistema digital. Esto es un proyecto que está, digamos, que actualmente existe y que parte de la base de un par de reflexiones personales, una que tiene que ver con mi vida académica barra profesional y la otra con la reflexión que creo que todos tenemos los que estamos acá sobre la universidad, su papel respecto de la educación y respecto de la universidad en salida, como se dice, ¿no? Es decir, de la universidad relacionándose con la sociedad. Básicamente una universidad hace estas tres cosas, ¿no? Investiga, transmite conocimientos y tiene o quiere tener o desea tener este impacto en la sociedad. Si nosotros analizamos digamos, estos tres papeles en la universidad, vamos a ver que en algún punto están bastante disociados, ¿no? Porque la investigación la hacen generalmente postdoctorales, quizás esos coinciden a veces con docentes, y lo mismo ocurre quiero pasar rápido esta parte para ir a mostrar lo demás, con la transmisión del conocimiento, generalmente es una relación bilateral entre alumnos y profesores, y la parte de extensión generalmente también es como un proyecto o unas líneas de las universidades que son bastante autónomas e independientes de lo demás, ¿no? Es decir, en el fondo, tanto los personajes como la actividad de estos tres elementos están bastante separados entre sí, digamos, ¿no? La percepción que uno tiene internamente en estas cosas es que nada en la universidad, en las universidades nada se vincula con nada o se vincula muy casualmente, digamos. Esa es un poco la idea. Y acá la parte más, digamos, la referencia personal, yo soy investigador doctoral, no postdoctoral, doctoral, soy profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos y además soy secretario de Asuntos Constitucionales en la Fiscalía de la Ciudad, con lo cual tengo un ejercicio profesional que tiene que ver, o está muy relacionado con otros dos aspectos más académicos. A partir de estas ideas y de una idea agregada, que es la idea que ya venimos hablando, que es la causa del CIDI de este curso, que es estas nuevas fronteras de la educación, estas nuevas fronteras de nuestra era digital y en especial las nuevas fronteras de nuestros alumnos y de nuestros recientes graduados, por decirlo, ¿no? Los que están estudiando hoy y esa generación de los millennials. Generación que nació y se crió en lo digital y que tiene una perspectiva de la cosa distinta. Quizás la marca más referencial, estoy hablando sin pasar, la marca más referencial de todo esto es la idea de las redes sociales, ¿no? Entonces, el nuevo nativo digital, porque el nombre tiene mucho más tiempo, pero el nuevo nativo digital es un nativo digital que se mueve, funciona, piensa y estructura sus conductas a partir de las redes sociales. Uniendo estas dos ideas, eh, creamos este ecosistema precisamente que se llama Suprema de Fallo, ¿no? La idea de Suprema de Fallo es un ecosistema que se mueve en redes, ahora vamos a ir un poco en detalle, que tiene un par de objetivos. Primero, transmitir una información que es una información que es en la lógica universitaria la daría un profesor en sus clases, es una información que más profundizada la tiene un investigador cuando está haciendo una investigación doctoral, postdoctoral, lo que sea, y que además es una información que es útil para la práctica profesional, ¿no? Entonces, yendo obviamente al tema en el que estoy inserto, que es el tema del derecho constitucional, la idea de este ecosistema sistema de fallo es centrarse en la información que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia Argentina y por una cuestión de tradición y referencia que, bueno, a los argentinos no hace falta explicarlo, de la referencia propia de la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no? El derecho constitucional, por lo menos en Argentina, se mueve básicamente con estas dos variables. Tanto la Corte Suprema de Estados Unidos como la Corte Suprema Argentina
emiten, por decirlo de alguna manera, un montón de información todo el tiempo y muy rápidamente, mucho volumen de información. Esto implica que en la educación sea bastante difícil mantener esa actualización, ¿no? Estar al día a día de lo que está ocurriendo en la jurisprudencia de estas dos cortes, y también es muy difícil para el que practica el derecho estar en estos temas, ¿no? Estar en lo último. El investigador doctoral generalmente está, o postdoctoral, está más revisando estas cosas. Entonces, este es un poco el concepto general, y a partir de esta idea, Suprema de Fallo se estructuró como un sistema que se mueve en todas las redes sociales y con, si se quiere, distintos grados de profundidad, si se quiere, ¿no? Para que esta información, que es una información que un investigador tiene naturalmente, que un educador, un profesor maneja con un poco más de lentitud y que un profesional no puede acceder, y acá hago una aclaración que no había hecho antes, un profesional más o barra un estudiante de derecho, ¿no? Que también precisa, no solo para la materia concreta, sino en general para el derecho, estar en los temas, en lo que está ocurriendo en la actualización, ¿no? Entonces, este es el concepto de Supremo de Fallo, y a partir de esta idea generamos un perfil en todas estas redes sociales que se mueve en distintos grados de profundidad de esta misma información. Lo fundamental en la época de redes sociales, todos lo sabemos, es que la información primero sea clara, a nivel que cualquiera pueda entenderla sin demasiada especialización, y segundo, que sea rápida, porque esto es fundamental. Nosotros los abogados estamos acostumbrados a los grandes discursos, los grandes escritos y cuestiones que no se casan muy bien con la realidad de nuestros estudiantes nativos de redes sociales. Acá voy a mostrar un poco cómo es, cómo tenemos pensado esta estructura, y para llegar a una reflexión final. Esto es el logo y la presentación de Supremo de Fallo, un poco jugando con la cuestión del textual e irónica, muy típico de estas redes, y muy útil para el engagement de nuestros, vamos a ponerlo todo en términos comerciales, pero no es de nuestros clientes, es decir, de aquel auditorio de esto, y esta es, no me está, y estos son los distintos productos que se van ofreciendo, que va ofreciendo su programa de fallo todo el tiempo en todas las redes, ¿no? La idea de esto es un flujo que uno, si siguiera todos, podría tener todos los días alguna novedad o una profundización sobre algún tema en alguno de estas redes. En Instagram es donde se vuelca la jurisprudencia de la Corte Argentina al día, es decir, el día siguiente, o ese mismo día, o el día siguiente de que la Corte emite su acuerdo, sus fallos, se revisa todo, se elige lo principal, y se hace un pequeño resumen en en este feed, ¿no? Si ustedes pueden ver acá, el título, digamos, el nombre, el fallo, un nombre también reducido a un nombre fácil de recordar, entendible. Si los que estamos acostumbrados a la jurisprudencia de la Corte sabemos que el nombre de cada fallo es recurso, de hecho, sobre, versus, ¿no? ¿No? Son cosas bastante difíciles de retener, con una serie de números que serán muy buenos para la registración, pero no para la memoria. Entonces, generamos a partir de esta idea de un nombre un pequeño resumen de los hechos, ¿no? De qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurrió. Si ven ahí, si después quieren entrar en el Instagram Supremo de Fallo, van a ver que está puesto en 4 o 5 renglones, con resaltado las palabras principales y en un lenguaje muy llano, que obviamente para nosotros los abogados conspira con la precisión técnica, ¿no? Hay cosas que hay que explicar de manera que no explicaríamos los abogados, ¿no? Que es una prescripción, por ejemplo, si pusiéramos prescripción o algún dato así, alguien que no está muy interiorizado del tema no entendería de qué estábamos hablando. Bueno, se buscó reducir esa barrera idiomática. Una segunda un segundo post donde está qué es lo que dijo la Corte, también esos 50, 40, 30, 100 a veces páginas que usa la Corte para argumentar, explicado en no más de 10 renglones. También acá, obviamente, la precisión pierde en función de la información, de la claridad de la información. Y por último, quizás acá sí
poniéndonos un poco más precisos, una cita textual de la parte central del fallo de la Corte para que el que esté un poco más interiorizado sepa de qué estamos hablando, ¿no? Eh, en TikTok y YouTube, en este momento son casi espejos los dos. Estamos pensando en hacer alguna diferencia ahí, pero bueno, todavía esos proyectos, ni siquiera, ¿no? Tormenta de ideas, así que no voy a hablar. Se detiene en algún fallo en particular, alguna sentencia en particular. Acá quizás el énfasis más fuerte son los fallos de la Corte de Estados Unidos. Y se hace una explicación en video, un video que no supera los 2 minutos, en donde se explica las razones y la forma y se pone un poco el contexto, el relato de los fallos. A partir del tiempo, pues ya tiene unos años Suprema de fallo, nos dimos cuenta de lo importante de crear la historia. Esto es un concepto general en las redes sociales, ¿no? Pero si uno muestra la historia y no va a la decisión jurídica o la argumentación jurídica o las razones que da la Corte, sino que cuenta qué pasa, eh, ayuda mucho a la memoria, a recordarlo. Esto así como anécdota personal, me pasa mucho en clase que con alumnos no muy estudiosos, digámoslo así, que recuerdan perfectamente el cuento, ¿no? Este es el que chocó con no sé qué, pero después no se acuerdan qué es lo que dijo la Corte o la Corte de Estados Unidos sobre el tema. Pero ese enganche que da la historia sirve mucho y la idea de estos videos es eso, contar un poco ese contexto, qué es lo que ocurre y después los argumentos y cómo se resolvió. Después, acá una red social, como hablaba acá el doctor, una red social más profesional, quizás con gente que se detiene más, que lee más y que está interesada en estar actualizada en términos profesionales. Lo que se decidió, después de hacer un intento con los artículos de LinkedIn, y en realidad cuando LinkedIn sacó esta opción del newsletter, se decidió generar este newsletter, corte de la semana. Si ven, todos los nombres tienen alguna referencia relacionada a lo culinario. Esto es un poco para hacer ese juego y además porque me gusta cocinar, así que como que cerramos todo el argumento. En el newsletter sale una vez por semana, sale los viernes, acaba de salir, estaba programado para salir ahora, que era a las 11, en donde se hace una referencia ya remitiendo a las otras redes sociales, con algún detalle más de la explicación de los casos y algunas otras cuestiones anexas como novedades, noticias, casos que están llegando a la corte, y algunos elementos más, ¿no? Y por supuesto redirigiendo a las otras redes para generar esta circularidad, ¿no? Y por último, en el derecho también, acá los argentinos sabemos de qué estoy hablando de una de las dos publicaciones más importantes de Argentina en términos jurídicos. En el derecho eh, a raíz de una relación fluida que tengo con el derecho, se eligió hacer una columna mensual donde se recorra todo el mes anterior de la Corte Suprema, ya con mucho más detalle, explicando cada caso, relacionando, mostrando cómo estos casos tienen que ver con la jurisprudencia anterior, etcétera, etcétera. Es decir, al final, si uno lo mira, esto es una suerte de bueno, acá hay algún detalle. Este se llama Suprema Corte a la Carta. También seguimos con la referencia culinaria. Esto, por supuesto, es para los que acceden al servicio, el derecho pago. Digamos acá, bueno, las cuestiones comerciales son cuestiones comerciales. Pero también, como ven, hay una referencia para dirigirse a los otros puntos de esta red social. En definitiva, la idea de esto es hacer de esta enorme información que uno tiene como investigador doctoral que no puede terminar de profundizar en clase por las razones obvias de dar clase, de que uno tiene que ajustar las expectativas propias a los alumnos que están aprendiendo. Este, pero bueno, se generó esta como pirámide de profundidad, ¿no? En donde cada uno de estos puentes se mete un poquito más en el tema. Queda, y acá
es la parte más que tiene que ver con la investigación en concreto, lo que es ya la investigación jurídica pura y dura, digamos así, básicamente en publicaciones con y sin referato, por hacer por simplificar la cosa, y justamente toda esta información que fluye en todos estas redes, se vuelcan finalmente en artículos concretos sobre cosas concretas. Acá hay un ejemplo de un artículo sin referato, en una revista sin referato sobre la historia de la Corte Suprema, y un artículo en una revista con referato sobre el análisis del derecho a la privacidad en redes sociales, ¿no? Entonces, un poco la idea, el concepto de esto es que la universidad o la educación universitaria tiene que ponerse un poco en línea con esta cultura en la que vivimos, ¿no? Nos podremos criticarla, no criticarla, decir que es mala, que es buena, que es profunda, que no es profunda, pero es la de nuestros alumnos, ¿no? Entonces es importante generar ese entusiasmo y ese enganche con el tema desde su mismo idioma, ¿no? Desde el video de 2 minutos, desde cinco renglones para explicar, y por supuesto después vendrá la virtud del estudio del alumno que querrá o no profundizar en el tema, ¿no? Entonces, el proyecto, la idea para volver al tema y ya terminar, la idea de este ecosistema es generar que toda esa información que antes quedaba como despareja, ¿no? Es decir, no sé, un profesional de derecho no podía acceder al material con que estaba investigando un investigador doctoral o postdoctoral, eh, un alumno barra un profesor no alcanzaba a explicar con toda la profundidad, no alcanza a explicar con toda la profundidad que quisiera. Es decir, todos estos elementos separados que están en la vida universitaria, que en conjunto hacen lo que es la universidad, ¿no? Hacer estas tres cosas. La idea de este ecosistema es generar este círculo virtuoso de todo. Es decir, que esta información fluya rápidamente y cada uno tome de ella lo que quiera tomar, ¿no? El concepto general de esto es el concepto tan común en el mundo de lo digital, que es del hipertexto, ¿no? Es decir, yo hago clic en el lugar donde me interesa para ir profundizando en capas, ¿no? Bueno, este es el proyecto, está teniendo bastante éxito, bastante seguidores, es una manera de medir los éxitos. Es interesante también, y esto está en el paper, no quise para no hacerles perder más tiempo, el análisis de la audiencia, ¿no? Es decir, originariamente esto estaba pensado, confieso que estaba pensado para mis alumnos, ¿no? Como la cátedra de Derecho Constitucional, que los chicos lleguen a las cosas, y cuando uno analiza las estadísticas no es así, es decir, más allá de la extensión territorial, por supuesto como esto habla de Derecho Constitucional argentino, eh, la gran mayoría de la audiencia es argentina, pero la audiencia objetiva generalmente son este, gente entre 40 y 55, es decir, no es el perfil al que se estaba pensando, pero bueno, esta es la historia de las redes sociales, ¿no? Nosotros sabemos que todas las redes sociales nacieron con una intención y terminaron siendo otra cosa, ¿no? Algo que más allá, qué sé yo, por poner un super ejemplo, Twitter, que era un lugar para dar pequeñas informaciones, ¿no? Esa idea originaria del Twitter, originaria cuando tenía el pajarito, y hoy es una gran área de debate pública, ¿no? La lógica de lo digital tiene eso, y esto nos está ocurriendo lo mismo, y bueno, veremos cómo evoluciona. Me interesaba presentarlo y escuchar también las opiniones que tengan al respecto, las ideas, ¿no? Esto es un proceso en creación, no, no tengo acá ninguna respuesta dada, sino, bueno, aprendiendo, creo que con todos nosotros, educadores que estamos educando a esta generación digital. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. ¿Alguno de aquí que quiera hacer algún aporte, alguna consulta? Bueno, te felicito, Enrique. Soy una de las seguidoras en Instagram. Me parece, la verdad, genial. Vos sabés que soy ingeniera y es una manera súper amena de llegar a información
que en realidad, más allá de los abogados, deberíamos o podríamos conocerlos todos los ciudadanos, que algunos temas nos pueden interesar. Mi pregunta es respecto a los integrantes del proyecto y cómo piensan sostenerlo en el tiempo, porque los que tenemos algún tipo bueno, de cualquier tipo de institución que tiene redes sociales, sabemos que hay un trabajo que haces respecto a, bueno, qué muestro, cómo lo muestro, a qué público. Entiendo que debería haber comunicadores, pero bueno, quería saber un poco sobre eso. Sí, sí, es un gran tema mantener esto, mantener redes es complicado, más con lo ambicioso de esto de tener novedades una vez por semana. ¿Cuál es el equipo? El equipo soy yo con un diseñador gráfico, diseñador web, y así entre paréntesis, que es mi hijo, pero mi hijo que se dedica y trabaja en un estudio. De hecho, el nombre se le ocurrió a él, ¿no? Esas cosas que a nosotros los abogados jamás se nos ocurrirían hacer como ironías con la Corte Suprema. Bueno, se le ocurrió a él que no tiene esa carga. Y sí, es complicado mantenerlo y hoy es eso, nada más, nosotros dos sosteniendo el tema y la cuestión. Sí, y otro tema acá para agregarlo, es muy interesante esa interdisciplinariedad porque en el aspecto de lo comunicacional, ¿no? Es decir, cómo lograr, o una mirada externa que nos diga, mira, vos no estás explicando lo que querés explicar, o por lo menos no lo estás explicando para a otras personas que no sean abogados, digamos, ¿no? Entonces, ese esfuerzo de resumir en 5 renglones un fallo de la Corte, al principio me pareció absolutamente imposible, pero se puede, ¿no? Y esto quizás es una reflexión para todos nosotros, que tenemos esa idea de que no, que el derecho, que es complicado, que es para expertos, no sé qué. Si uno hace ese esfuerzo, puede llegar a un lugar este, entendible, así amable, si se quiere. Por supuesto que vamos a perder especificación, profundidad y detalle, ¿no? Pero bueno, quizás es un precio que hay que pagar, que tendríamos que pagar. Olá, parabéns. Já foi seguir também. É mais uma troca de ideias. Em Brasil, estamos falando muito de linguagem simples. Tem até um Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo um link que se diz juridiquês não tem vez, que são os próprios integrantes de los tribunales descomplicando a linguagem. Pero há aquele até que ponto podemos descomplicar e não ficar superficial. Então, queria saber se a Argentina há um movimento mais grande, mais institucionalizado também de tornar a linguagem jurídica mais simples. Por exemplo, em Nordeste de Brasil, temos alguns estádios que em diário oficial estão utilizando linguagem simples para divulgar leis, sim, com imagens, desenhos, para que os cidadãos entendam um pouco melhor as leis, não somente as sentenças e os julgados. Era isso. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta y es cierto, es totalmente cierto. Originariamente digamos, mi perfil académico es soy profesor de argumentación, mi tesis de maestría fue sobre el lenguaje jurídico precisamente y el tema del plain language, el movimiento del lenguaje simple es uno de los temas que me llevó un poco a este lugar, digamos. Y sí, estoy también al tanto y pensando qué hacer con el legal design. Me parece un movimiento espectacular, ¿no? El movimiento es empezar a usar imágenes y cosas para explicar o para hacer contratos, ¿no? Por ponerlo en algún lugar así muy duro. Es todo un mundo apasionante que se da en eso. Este ecosistema tiene un poco esa idea, ¿no? Es decir, de llegar, es cierto, y es bueno tener en claro, cuando yo hablo de lenguaje simple, quién va a ser mi auditorio, ¿no? Porque una cosa es, o quizás muchos lo conozcan a Derecho en Zapatillas, ¿sí? Bueno, un gran amigo personal, digamos. Derecho en Zapatillas lo que hace es
comunicarse con la gente, el usuario normal que tiene problemas normales, digamos, ¿no? Entonces su nivel de lenguaje es mucho más bajo y mucho, no, bajo está feo decirlo, ¿no? Es mucho más llano y con mucho menos detalle, ¿no? Es mucho más eh, así bivalente, ¿no? Esto está, se puede o no se puede, está mal o está bien, pero tiene que funcionar así porque así es el auditorio que le pide. Yo puedo comprar el no sé qué, el lenguaje de Supremo Despachos está orientado a eh, estudiantes de Derecho, abogados en ejercicio de la profesión y gente que por alguna razón se interesa por el derecho, es decir, tiene como un nivel un poquito más complejo, digamos, ¿no? El desafío acá es evitar los tecnicismos jurídicos. El desafío en Derecho en Zapatillas es que todo el mundo lo entienda. Entonces, esta idea del lenguaje simple, del plain language, es una idea que todavía está muy en gestación y tienen que empezar a encontrar ese tono o ese ritmo. ¿A quién me dirijo? ¿Quién es mi lector? ¿No? Eh, bueno, es lo que queremos hacer acá. Después, si quiere, después yo tengo algún proyecto que presentamos que presenté en unas jornadas sobre el lenguaje simple, sobre cómo debería ser una sentencia usando este sistema de capas, ¿no? Es decir, para el abogado que va a apelarla, para el justiciable, para el periodismo, ¿no? Es decir, la tecnología nos permite generar estos ecosistemas, incluso con herramientas simples que tenemos, con el paquete de Adobe, ¿no? Pero bueno, es un desafío que tenemos que hacer porque si no estamos en el lugar donde estamos, que nadie nos entiende con lo cual estamos siendo cada vez más prescindibles. Hablaban de la inteligencia artificial el doctor Granero y, y es cierto que va a avanzar en muchos lugares reemplazando a los abogados, pero mucho más si los abogados no logramos hacer lo que solo puede hacer un ser humano, que es generar un canal comunicacional existencial, ¿no? De persona a persona. Si seguimos en ese universo de lo críptico y lo difícil, nos vamos a quedar sin trabajo. Hola, doctor, realmente lo felicito por la simpleza de su proyecto, ¿no? La idea es realmente genial, digamos, muy bien aplicada y me sorprende, como siempre que vengo a este evento, ¿no? Con la creatividad de otros profesionales, de profesionales de otras disciplinas que no son la informática, cómo se apropian de las herramientas para lograr sus objetivos. Em, pero también lo escuché cuando usted decía que son dos personas que evidentemente están haciendo un esfuerzo, una tarea muy artesanal, y lo primero que pensé, dije, bueno, Dios quiera que les dé buena salud a los dos, porque entonces, ¿cuál es mi inquietud? Esto usted en el ámbito de las universidades, que estoy viendo que trabaja en dos instituciones muy prestigiosas, ¿cómo ha podido trasladarlo? ¿Cómo ha podido solicitar, digamos, colaboración o por lo menos asociar a otras cátedras o a otras personas en este proyecto? Sí, ese es un tema complejo. Primero, al lado, bueno, primero muchas gracias por los elogios inmerecidos. Cierto también que es un trabajo muy artesanal y eso lo hace complejo. Y yendo al tema de las universidades, acá nos encontramos con, creo que ha sido una constante que en este panel lo han dicho todos y en los anteriores también, y lo van a decir los siguientes, que es la cultura universitaria en general y la cultura universitaria jurídica en particular, ¿no? Muy poco afectos a los cambios y con muy pocas ganas de meterse en esto. Lo que he recibido más que todo, más allá de esta oferta de la columna en el diario, El Derecho, que es un diario que pertenece a la universidad, con lo cual eso fue de alguna manera un espaldarazo, lo que he recibido es mucha crítica en términos de, pero estás banalizando la cosa, esto es así, poco profundo, no es jurídico, etcétera, etcétera. Pero creo que la realidad del mundo digital que estamos viviendo va a terminar imponiendo esta necesidad. Y como pasa con todo lo digital, ¿no? Uno empieza con un seguidor
y si llega a varios millones, bárbaro, pero tiene que empezar con un seguidor y la recomendación siempre es no abandonar. Que cuando ese día mágico en que 100.000 personas deciden visitar tu perfil, encuentren contenido. Porque si van a visitar un perfil vacío, eso se termina ahí. Entonces, hoy estamos en ese lugar muy típico, muy, suena algo pretencioso, pero muy influencer, ¿no? De generar contenido y sentir del otro lado que no tenés demasiada respuesta ni de las instituciones y, supuesto, mucho menos de financiamiento, porque con la esperanza de que en algún momento esto va a ocurrir, va a pasar, digamos. Pero hoy la mirada es más bien crítica.